Bienvenido, muchas gracias por... Bueno, vamos a comenzar de nuevo ya que comenzó la grabación. Damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo ahora a nuestro seminario de ejercicio en enfermedades oncológicas. Estamos próximos a comenzar, vamos a esperar un par de minutos para darle el vamos oficial para que se terminen de conectar el resto de los participantes. Como ustedes pueden ver, ya está nuestra invitada internacional, que es Raquel Sebio. Ya está conectada, lista para comenzar la charla. Bienvenida, Raquel. Te voy a dar el saludo oficial, no todavía, porque estamos esperando que se conecte el resto de los participantes ya para comenzar. Bien, yo creo que en unos 3 minutos vamos a aprovechar ya para comenzar. Por mientras, les cuento que estamos grabando este seminario, por lo que lo vamos a subir después de un tiempo a nuestro canal de YouTube del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Es Extensión Kinesiología Universidad de Chile, lo pueden encontrar. Aprovechen de suscribirse, hay mucho más material referente no tan solo a este diploma, sino que también a otros diplomas, webinares, seminarios que hemos realizado. Les damos un cordial saludo también a todas las personas que no solamente nos acompañan desde Chile, sino que tenemos muchas personas que nos acompañan desde otros países vecinos de Latinoamérica. Tenemos participantes desde Perú, Argentina, sabemos que hay de Uruguay también, desde Bolivia, desde Colombia, así que les damos un cordial saludo. Incluso desde el viejo continente también nos acompañan coterráneos de Raquel en España, ¿eh? Así que les damos la cordial bienvenida. Ay, no lo puedo creer, miren que se conectó una amiga, muy querida amiga, le mando un cordial saludo, no la vi hace mucho tiempo, así que le mando un saludo a Carmen que está ahí. Gracias por acompañarnos, desde Rancagua, ¿eh? Algunos dicen que no es una ciudad, pero sí es una ciudad, y le mando un cordial saludo. Bien, siendo las 11:04, me gustaría presentar a nuestra querida invitada del día de hoy. Como ustedes ya pudieron ver en nuestro afiche, en relación a este seminario, bueno, esto es parte ya de nuestro cuarto seminario gratuito que hacemos a la comunidad abierta. Esto está enmarcado en el diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio de nuestro departamento. Esta es nuestra primera versión de este diploma y estamos muy contentos porque hemos tenido exponentes de gran nivel, grandes invitados, y ha generado un gran interés por parte de la comunidad, de todas las personas que trabajamos en la rehabilitación. Por lo tanto, hemos querido abrir estos seminarios a la comunidad completa, ya sean estudiantes, profesionales de otras carreras, cualquier tipo de profesional que esté ligado a la actividad física. Es bienvenido a estos seminarios. Por lo tanto, el día de hoy tenemos un tema muy importante, que es en relación a las enfermedades oncológicas. Vamos a hablar de ejercicio en enfermedades oncológicas y para eso está nuestra invitada Raquel Sebio. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que allá un poquito más tarde en Barcelona, sino ya hace un poquito más de frío que aquí en Santiago, Sí, quizá sobre todo. bastante más. Y déjenme contarle algo acerca de Raquel. Raquel, ella es doctorada en Ciencias de la Salud por la Universidad de A Coruña y actualmente desempeña sus labores clínicas en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínic de Barcelona. Raquel, muy bienvenida. En el día de hoy nos vas a hablar acerca de rehabilitación en pacientes con cáncer. Bien, Raquel, el escenario es todo tuyo. Reitero nuestros agradecimientos por tenerte acá. Muy bien, Luis, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a Rodrigo y a ti y a la Universidad de Chile por haberme invitado a hablar en este día de hoy. Os voy a compartir mi pantalla, me decís por favor si lo veis correctamente. Perfecto. Uy, me falta el título que no sé por qué no me está saliendo. O sea que espera, dame un segundito. Bueno, no sé por qué al ponerle la pantalla completa no sale, ¿vale? Bueno, me disculpáis, como el fondo de la imagen dice, vamos a hablar en concreto de prehabilitación. Y como os ha comentado Luis, pues yo soy fisioterapeuta en el servicio de rehabilitación del Hospital Clínic de Barcelona. Es un hospital terciario, para que os hagáis una idea, de los principales de nuestro país. Y a mayores soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Pi i Sunyer y profesora asociada en la Universidad Tecnocampus.
Y bueno, pues eso, como la diapositiva indica, vamos a hablar hoy de prehabilitación. No sé cómo de familiarizados estáis con este concepto, pero bueno, para eso yo tenía pensado pues haceros una pequeña introducción. Y esa introducción nosotros la solemos hacer siempre así, con una imagen de una maratón. Y la idea detrás de esta imagen, en la que muchos de vosotros a lo mejor ahora mismo no sois capaces de hacer la conexión, es que cuando una persona va a someterse a una cirugía mayor, ¿vale? Una cirugía que puede ser habitualmente de alrededor de 2 o 3 horas de duración, ¿vale? Básicamente el esfuerzo que esa cirugía requiere para todo el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico y demás es similar o equivaldría aproximadamente a correr una carrera de 5 kilómetros a la mayor velocidad que uno pudiera mantener durante esa distancia, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, hay cirugías que son muy complejas, cirugías que son muy largas y que por lo tanto pueden parecerse más a lo que sería eso, ¿no? Pues una maratón. Y digo yo que si uno se entrena para correr una maratón, es decir, a nadie se le ocurre salir el día de mañana e intentar ir a correr 42 kilómetros, pues de la misma manera nosotros hemos querido hacer la analogía de que si es necesario prepararse de esta manera para una carrera, pues uno debería intentar prepararse de la misma manera para un esfuerzo que le va a suponer al cuerpo lo mismo que correr una maratón, ¿vale? Todo y que en ese momento nosotros, o el paciente en este caso, no sea consciente, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de por qué hacemos todo esto, pues siempre pensad, y sobre todo aquellos de vosotros que hagáis ejercicio, en lo que cuesta correr una maratón, ¿vale? Bien, entonces la idea de la prehabilitación nació hace muchos años, concretamente alrededor de la Segunda Guerra Mundial, está vinculado sobre todo al servicio de defensa estadounidense, que en su momento pues, consideraba que tenía que preparar a sus soldados, ¿vale? a su ejército, para encontrarse las mejores condiciones posibles a la hora de afrontar una batalla, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando se empezó a hablar un poquito de este concepto de prehabilitación, que no fue hasta mucho más tarde que se asoció con lo que hoy en día conocemos como prehabilitar, ¿no? La razón de la prehabilitación está en este esquema que os he puesto ahí, y es que cuando uno se enfrenta a una cirugía o incluso cuando uno ingresa en el hospital por algún evento mayor, esto supone una reducción de la actividad física o el movimiento que llevaba esa persona asociado, ¿no? Porque tiene que estar encamado, y además si esa persona va a afrontar una cirugía, pues se incrementa ese estrés que decíamos que sufrirá pues, diferentes sistemas como por ejemplo el cardiorrespiratorio o el metabólico, ¿no? Entonces todo eso lleva de una u otra manera a un posible desacondicionamiento y a una disminución de la capacidad funcional, ¿vale? Que a su vez puede llevar a un incremento de las complicaciones posoperatorias, y todo ello derivar, ¿vale? En un incremento de la morbimortalidad y un incremento de la estancia hospitalaria, e incluso a una lenta o una más lenta recuperación después de la cirugía, ¿no? Y esto es una cosa que han constatado ya diversos estudios y diversos metaanálisis, que la capacidad aeróbica asociada a ese individuo, y que efectivamente puede verse disminuida por ese desacondicionamiento, está directamente relacionada con un mayor riesgo de complicaciones y por lo tanto con un mayor riesgo de mortalidad periquirúrgica, ¿vale? Y además tenemos otros factores que pueden ser también modificables, como por ejemplo la presencia de anemia perioperatoria, el tabaquismo activo o la malnutrición, que también se asocian a un peor pronóstico, ¿vale? Entonces durante muchos años se ha ido viendo esta asociación y esto nos ha llevado a pensar que si estos factores son efectivamente modificables, pues ¿por qué no vamos a intentar modificarlos antes de la cirugía para que los resultados sean mejores? Y entonces esto nos lleva a esta dicotomía entre la prehabilitación y la rehabilitación, ¿vale? La rehabilitación aparece cuando el problema ya está instaurado, ¿no? Pues tenemos un paciente que se ha operado, que puede ser que haya tenido un posoperatorio pues más o menos tórpido y que por lo tanto puede necesitar o puede requerir unas específicas atenciones de cara a tener que recuperar, ¿no? En cambio, lo que hacemos con la prehabilitación, y como su propio nombre indica,
reivindica con esa de prevención, ¿vale? Es adelantarnos a lo que puede ocurrir asociado a esa cirugía, de forma que lo que hacemos es preparar a un paciente para lo que llamamos un evento estresor, ¿vale? Ya hemos dicho que la cirugía estresa al sistema cardiorrespiratorio y metabólico de una manera similar a un esfuerzo físico muy intenso. Y la idea es que nos preparamos mediante un almacenamiento, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es un buffering, ¿vale? De nuestra capacidad aeróbica para que luego el cuerpo pueda utilizarla para recuperarse, ¿vale? Y de esta manera, ¿vale? Lo que debemos hacer es intentar hacer frente a todas esas alteraciones o todas esas disfunciones que puedan aparecer a raíz de la cirugía y o otros tratamientos, porque como sabemos en el caso de los pacientes oncológicos, no solamente muchas veces se tienen que enfrentar a la cirugía, sino que en ocasiones acarrean ya una neoadyuvancia o tendrán que prepararse para una adyuvancia posterior. Perdonadme un segundito. Un segundito, por favor, que no es mi teléfono y no sé cómo pararlo. Vale, ya está. No. Un momento. Me disculpáis. Bien, entonces en este sentido lo que hacemos con la prehabilitación es precisamente intentar eso, adelantarnos a almacenar toda esa serie de capacidad aeróbica para poder hacer frente a ese estrés y de esta manera conseguir, entre otras cosas, una reducción de la estancia hospitalaria en la UCI, es decir, que los pacientes, sobre todo aquellos que tienen que enfrentarse a cirugías más agresivas y que normalmente llevan asociada una estancia entre 24 y 48 horas en la UCI, pues intentar reducir esa estancia para a su vez intentar reducir la estancia hospitalaria global y finalmente un objetivo último que tenemos con la prehabilitación, aunque no sea un objetivo inmediato en el sentido de que no se consigue durante los primeros días, es intentar mejorar la funcionalidad del paciente, acelerar la recuperación y que ese paciente pueda volver a ser autónomo lo antes posible, ¿vale? Y esto va en contra, ¿no? o de forma opuesta a lo que sería el no prehabilitar a ese paciente, sobre todo aquellos pacientes que pueden ser multimórbidos y que podrían experimentar precisamente todo lo contrario, un mayor riesgo de complicaciones y por lo tanto mayor estancia hospitalaria y eso derivar en una subóptima capacidad funcional o que el paciente no pueda reincorporarse a sus actividades cotidianas. Bien, entonces dicho esto, que es un poquito a nivel introductorio, a mí me gustaría contaros ahora pues, cuál es la experiencia que vivimos en el Hospital Clínic desde hace unos cuantos años ya, sobre qué beneficios hemos ido encontrando y cómo hemos ido gestionando el tema de la prehabilitación, ¿vale? Porque evidentemente la prehabilitación tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos retos para ser implementada, ¿vale? Entonces, en su día, ¿vale? Nosotros decidimos centrarnos precisamente en lo que os decía ahora, ¿vale? Decidimos centrarnos en el paciente multimórbido, es decir, el paciente que probablemente, en base a la experiencia y a lo que sabíamos de la evidencia científica, era un paciente que iba a tener más riesgo o más probabilidad de desarrollar complicaciones posoperatorias, de tener una estancia hospitalaria más larga, por lo tanto tener unos costes sanitarios asociados más elevados y una recuperación o una reinserción en su actividad diaria más baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, a día de hoy y desde que iniciamos en su día la unidad como tal, nos dedicamos a pacientes que son candidatos a cirugías mayores o cirugías grandes, enmarcadas en lo que se conoce como el ámbito ERAS, ¿vale? Del Enhanced Recovery After Surgery, lo que serían todas las medidas perioperatorias para intentar mejorar la supervivencia y la recuperación. Y en este caso nosotros sobre todo nos centramos en cirugías digestivas, ¿vale? Tanto tracto superior como inferior, cirugías torácicas, cirugías urológicas grandes, cirugías cardíacas, incluyendo el trasplante cardíaco, cirugías ginecológicas y cirugías pancreáticas, ¿vale? Habitualmente estos son el perfil de pacientes que vemos, todo que no quiere decir que no haya algún paciente específicamente con algún otro tipo de tumor que podamos ver.
También son pacientes, como os decía, que tienen o bien pues eso, pluricomorbilidades, es decir, que tienen múltiples afecciones, y eso les deriva en un riesgo quirúrgico alto, que es eso que veis ahí como de ASA 3-4. La ASA es la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, y un riesgo quirúrgico 3-4 pues es un paciente que indica que tiene unas probabilidades más elevadas de tener complicaciones o incluso de fallecer debido a esa cirugía. Y o el paciente de edad avanzada, que sabemos también desde hace muchos años que es un factor de riesgo para tener complicaciones. Y al margen de eso, como también sabemos, y os lo decía antes, que la capacidad aeróbica es indicador directo también, o un factor independientemente asociado a la recuperación y a las complicaciones, también incluimos pacientes que, aunque no se enmarquen en esos dos criterios anteriores, tienen una alta capacidad digamos, de poder desarrollar complicaciones porque tienen una capacidad funcional o aeróbica baja, y van a ser sometidos a cirugías grandes, ¿vale? A cirugías muy agresivas, ¿vale? Que son algunas de las que vimos en el caso anterior. Precisamente os decía antes que la prehabilitación tiene muchos retos, ¿vale? Pero probablemente uno de los mayores retos que tiene es el tiempo que disponemos de cara a la cirugía, ¿vale? Normalmente cuando un paciente es diagnosticado de un tumor y vemos que el tumor es resecable, la realización de esa cirugía es prioritaria, ¿vale? Y entonces eso hace que muchas veces el tiempo que tenemos para prehabilitar es insuficiente. Y entonces en este caso nosotros decidimos marcar la línea, ¿vale? Al menos inicial, ¿vale? No siempre la conseguimos, de que tuviésemos al menos entre 3 y 4 semanas para poder realizar esa prehabilitación, ¿vale? 3 o 4 semanas antes de la cirugía. Y eso nos da aproximadamente un total de unos 1.200 candidatos al año en nuestro hospital, que os explicaré después a posteriori. Lamentablemente no son todos los que vemos porque la capacidad de la unidad es más reducida. Bien, en esos candidatos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que evaluar para acabar de decidir si realmente tenemos que prehabilitarlos o no? Bueno, este es un paper que salió hace unos pocos años, y a mí me gusta mucho porque creo que es bastante integrativo de todas las funciones que son importantes de evaluar, como por ejemplo la capacidad física, ¿vale? Es decir, hemos dicho que la capacidad aeróbica se relaciona con las complicaciones, por lo tanto, tener un test o una manera, por así decirlo, directa o indirecta, de cuantificar esa capacidad física es importante, ¿vale? De esas opciones que tenemos, evidentemente la realización de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar es probablemente la mejor, ¿vale? O sin el probablemente es la mejor, pero se escapa bastante de las posibilidades clínicas de la mayoría de los centros, ¿vale? Entonces tenemos que tener otras herramientas, como por ejemplo los test de marcha, como puede ser el test de 6 minutos marcha, o incluso escalas de fragilidad, como la de la CSF, la de la Sociedad Canadiense de Fragilidad, ¿vale? Que nos pueden ayudar a estimar cuál sería la capacidad física, ¿vale? Luego también es muy importante hacer una evaluación de la malnutrición. Lo comentamos también en las primeras diapositivas, que la malnutrición es un factor de riesgo asociado a las complicaciones. Y hay muchos test y muchas herramientas, como por ejemplo el MAST y el GLIM, que están estandarizados, que sirven para hacer ese screening de malnutrición. Luego, la anemia, ¿vale? La anemia preoperatoria, también lo vimos al principio, es un factor de riesgo, y esto es una cosa muy fácilmente objetivable mediante una analítica de sangre normal, ¿vale? Y ahí, finalmente, pues el riesgo de complicaciones cardíacas y pulmonares, que probablemente son las más frecuentes y las que más riesgos asociados para el paciente tienen, y que esas complicaciones se pueden estimar a través de diferentes parámetros, como pueden ser la medición de la función pulmonar con una espirometría forzada o una DLCO, también a través del DASI, que es un cuestionario que estima a capacidad funcional, o a través de la eficiencia ventilatoria medida con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Bien, aquí veis algunas de las imágenes de los test que utilizamos habitualmente en la práctica clínica, en este caso los fisioterapeutas, para poder evaluar esa capacidad física, ¿vale? Pues por una parte tendríamos la prueba de esfuerzo cardiopulmonar aquí en la izquierda con analizador de gases. En la imagen del medio veis una imagen del test de marcha de los 6 minutos. Y también nosotros en la unidad solemos utilizar el test de sit to stand, ¿vale? De levantarse y sentarse en la silla durante 30 segundos para evaluar la fragilidad, entre otros aspectos.
Bien, una vez que tenemos al paciente evaluado y lo tenemos al paciente, digamos, identificado, es decir, sabemos que a ese paciente le tenemos que hacer una intervención de prehabilitación porque claramente sería candidato, tenemos que pasar a diseñar la intervención. Y la intervención en prehabilitación siempre es una intervención multimodal, ¿vale? Los primeros estudios realizados en el ámbito, digamos, de lo que sería la preparación preoperatoria, solíamos centrarnos en prehabilitación unimodal, es decir, solían ser intervenciones o bien de ejercicio o bien de nutrición. Hace ya varios años, 10, 12 más o menos, se empezó a ver que claramente el paciente se podía beneficiar mucho más de una intervención multimodal que podía ser, digamos, más o menos escalable en función de las necesidades del individuo. Y esa intervención multimodal incluye, entre otras cosas, la nutrición, es decir, el soporte nutricional, la prescripción de ejercicio terapéutico, el apoyo psicológico, la optimización del tratamiento farmacológico, en los programas de cese tabáquico, etc. Es decir, cualquier intervención que pueda ir orientada a modificar esos factores modificables que decíamos al principio que están relacionados con las complicaciones postoperatorias. Y el problema de esta intervención multimodal, o el reto que añade, mejor dicho, es que necesita de una coordinación integrada de todo el equipo de atención sanitaria, desde el cirujano hasta el anestesista que evalúa, el nutricionista, el fisioterapeuta, el psicólogo, el enfermero, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esto es quizá el otro gran reto de la prehabilitación, ¿no? El coordinar de manera efectiva y en poco tiempo todas estas intervenciones para que se nutran mutuamente y beneficien al paciente en su conjunto. Recientemente también hemos empezado a ver, y esto sobre todo os lo comentaré ahora cuando hablemos de los resultados clínicos, recientemente hemos empezado a ver que realmente la prehabilitación tiene que ser una intervención individualizada, en el sentido no solo de individualizar cada uno de esos componentes, sino incluso, como decíamos, de prescribir o no prescribir esos componentes. El hecho de que la prehabilitación tenga que ser un esfuerzo multimodal es obvio, pero probablemente el número, tipo y digamos, intensidad de esas intervenciones va a ser diferente según los individuos, según pues eso, la capacidad aeróbica de base, según el tipo de cirugía al que se enfrenta el paciente, según si el paciente ha hecho una neoadyuvancia o no. Muchas veces los pacientes cuando vienen de una intervención, digamos, de una neoadyuvancia con quimioterapia sobre todo, llevan asociada una malnutrición que, por ejemplo, no suele existir en el caso de pacientes que van directamente a cirugía. Entonces, esto nos lleva o nos ha llevado a diferentes grupos clínicos que hacemos prehabilitación a lo largo en el mundo, a desarrollar como una especie de pirámide de intervenciones, ¿vale? En la que, como veis a la derecha, lo que intentamos hacer es clasificar al paciente, ¿vale? De forma que establecemos diferentes niveles de intervención, ¿vale? Y esto lo hemos ido viendo sobre todo a raíz de los resultados clínicos que hemos ido observando en diferentes poblaciones, ¿no? Y esto, ¿qué nos lleva o a qué nos conduce? Pues nos conduce a la generación de 3 perfiles, ¿vale? A 3 tipos de pacientes a prehabilitar en función del riesgo quirúrgico y algún otro aspecto más, ¿no? Pero sobre todo en función del riesgo quirúrgico. Y esos 3 perfiles pues serían un perfil de bajo riesgo, un perfil de medio riesgo, un perfil de alto riesgo, ¿vale? Entonces, esos riesgos quirúrgicos nos establecen como 3 grandes perfiles de paciente que según el perfil en el que estén, las intervenciones que se prescriban deben ir orientadas a cumplir las necesidades específicas. Es decir, que no tiene sentido probablemente prescribir una intervención de ejercicio a un paciente con una capacidad funcional conservada que va a una cirugía menor, ¿vale? Pero sí tiene sentido probablemente a ese paciente pues encomendarle una serie de pautas de promoción de actividad física, de pautas de hábitos de vida saludables, incluyendo una alimentación adecuada y balanceada, o, por ejemplo, pues educación sanitaria relacionada con el posoperatorio, ¿no? Y un paciente, por ejemplo, de alto riesgo, un paciente complejo, probablemente sí necesitará un entrenamiento estricto supervisado, una
un aporte, ¿no? Una supervisión nutricional probablemente con una suplementación añadida e incluso pues eso, un asesoramiento psicológico, entre otras medidas, ¿no? Entonces, de lo que se trata en este caso, como decíamos, es de estratificar al paciente para que no se malgasten recursos, entre comillas, en un paciente que no los va a aprovechar. Pero, ante todo, tiene que quedar claro que cualquier paciente que va a ser sometido a una cirugía mayor puede beneficiarse de algún aspecto de la prehabilitación. Bien, y ahora os quería comentar un poquito de lo que es el programa de ejercicio físico, ¿vale? Que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente los fisioterapeutas dentro del programa de prehabilitación, ¿vale? Y os lo quería comentar precisamente en relación a esta estratificación que os había dicho ahora, ¿no? Pues tenemos un paciente que es un paciente pues, funcional, un paciente que probablemente incluso antes del diagnóstico era relativamente activo o muy activo, es decir, un paciente que tiene experiencia previa en la realización de ejercicio físico y que probablemente no necesita de una intervención de ejercicio físico supervisada, pero sí se puede beneficiar de un programa de promoción de actividad física que incluya, entre otras cosas, pues un seguimiento remoto por parte, por ejemplo, en este caso, de un fisioterapeuta y de una serie de consejos asociados o relacionados con esa práctica de actividad física segura, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el hospital empezamos entregando este librito que veis aquí a mano izquierda, ¿vale? Y dentro de ese librito teníamos una hoja de registro de actividad física que iba asociada a un podómetro, a un dispositivo de seguimiento de actividad física y que nosotros proporcionábamos a aquellos pacientes que veíamos con una capacidad funcional más alta, ¿no? O que podían realizar ejercicio sin supervisión y que nos servía un poco para ir viendo cómo evolucionaba el paciente, para poder ir haciendo ajustes, ¿no? En los objetivos y que el paciente pudiera ir evolucionando favorablemente. Ese registro a día de hoy lo hemos traspasado a una aplicación móvil que hemos diseñado en el marco de un proyecto europeo, ¿vale? Y que esa aplicación móvil lo que nos permite, pues fundamentalmente es lo mismo, ¿vale? Es hacer un seguimiento de la actividad física del paciente, pero que en este caso ya es un seguimiento pues, mucho más directo, que no tiene las dificultades de que el paciente se tiene que acordar de ir anotando los pasos, sino que automáticamente, a través de diversos monitores de actividad física que veis aquí, nuestros partners, pues hemos conseguido automatizar, ¿vale? Y de esta manera el fisioterapeuta obtiene, como veis aquí, pues un report de toda la actividad física que ha ido llevando a cabo el paciente. A mayores de esto, a los pacientes, como os decía, que ya son pacientes pues de mayor riesgo cardiovascular para la práctica de ejercicio físico o pacientes que hemos detectado con baja capacidad funcional, bien por una prueba de esfuerzo, bien por una prueba digamos de marcha o una prueba de campo, les ofrecemos un programa de ejercicio físico supervisado, ¿vale? Y aquí consideramos que sí que es necesario por este motivo, ¿vale? Pues porque el paciente está desacondicionado, porque el paciente tiene un alto riesgo de eventos cardiovasculares asociados al ejercicio y por lo tanto necesita una monitorización directa para poder, digamos, realizar ese ejercicio de manera segura, ¿vale? Entonces, como veis en estas imágenes, pues tenemos diferentes tipos de programas, desde programas, digamos, pues un poquito más intensivos, que hacemos de entre 2 y 3 veces a la semana, a programas un poquito más light, entre comillas, como el que veis en la imagen del medio, que son programas que se hacen con material de ejercicio que podemos encontrar por casa y que normalmente son programas que ofrecemos a pacientes que solo pueden venir un día a la semana y que luego pueden reproducir ellos en el domicilio, ¿vale? Pero diferentes opciones para un mismo objetivo, que es lograr ese entrenamiento supervisado y seguro para los pacientes. Y finalmente, nosotros también solemos incorporar dentro de nuestro programa de ejercicio, sobre todo en algunos pacientes seleccionados que creemos con un mayor riesgo de tener complicaciones respiratorias, solemos asociar el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, ¿vale? Que podemos hacer a través de este dispositivo, ¿vale? Que es en este caso el Power Breath, pero que tenemos otras muchas casas comerciales. O, por ejemplo, si no tenemos la posibilidad de ofrecer este dispositivo, pues al menos que sean pacientes que puedan ir educándose en la realización de ejercicios respiratorios que les puedan resultar útiles para después fomentar la reexpansión del tejido pulmonar después de la cirugía, ¿vale? Ya sabemos que el inspirómetro incentivador por sí solo es un aparato que no tiene mayor evidencia, pero nosotros hemos visto que en el contexto de una intervención de fisioterapia en el postoperatorio sí puede resultar útil
útil en algún tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, si podemos, tiramos del IMT, y si no, pues nos pasamos a este dispositivo simplemente con la idea de que sea coadyuvante de la fisioterapia posterior en la planta, ¿vale? Lo que sería la sala de hospitalización. Bien, y os voy a hablar 5 minutitos, si me permitís, de los resultados que solemos tener con este tipo de programas, ¿vale? Y antes de entrar en lo que hemos observado nosotros mismos, me gustaría haceros pues, simplemente un rápido repaso por la evidencia científica para ver qué es lo que nos encontramos a nivel de publicaciones. Y yo creo que los que estáis familiarizados con la prehabilitación, creo que sabéis que son programas que efectivamente en el entorno, en un entorno controlado, funcionan, ¿vale? Y esto lo vemos, por ejemplo, o lo vimos, por ejemplo, mejor dicho, nuestro grupo hace unos cuantos años, en el 2013, cuando empezamos con este ensayo clínico aleatorizado controlado en pacientes de alto riesgo quirúrgico, donde vimos una reducción del 50% de las complicaciones posoperatorias. También vimos, asociado a esto, que no solamente el entrenamiento preoperatorio era efectivo en el momento, sino que además reducía costes hospitalarios y permitía una recuperación más acelerada de la capacidad funcional a un plazo de entre 3 y 6 meses. Y en general todas las revisiones sistemáticas que han ido saliendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Nos indican un poco lo mismo, ¿vale? Que el entrenamiento acompañado de una adecuada nutrición y o soporte psicológico mejora la capacidad pulmonar, la capacidad aeróbica del individuo y por lo tanto repercute positivamente en las complicaciones posoperatorias y en la estancia hospitalaria, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre en el entorno controlado, ¿vale? Cuando hacemos un ensayo clínico en el que podemos controlar todas las variables, digamos, que pueden aparecer. Pero en realidad lo que nos ocurre, ¿vale? Y os he puesto esta imagen para ejemplificarlo, lo que ocurre en la realidad clínica con prácticamente todas las intervenciones es que existe un gap, ¿vale? Entre la eficacia en un estudio y la efectividad en la práctica clínica real, ¿vale? Entonces, con esto en mente, nosotros hemos intentado hacer un análisis de lo que ya es nuestra unidad como unidad asistencial para ver un poco si realmente la prehabilitación funciona o no y en qué contextos funciona. Y os voy a hacer una primicia, un avance de los resultados, ¿vale? Porque todavía no están publicados, para que veáis un poquito por dónde parecen ir los tiros, ¿vale? Bien, para situaros un poquito, deciros simplemente que este análisis lo hemos hecho desde este punto, ¿vale? Esto es un poco nuestra trayectoria en el hospital. Empezamos con ese ensayo clínico. En el 2016 inauguramos oficialmente nuestra unidad de prehabilitación asistencial y en el 2017 fue cuando conseguimos abrir un gimnasio como tal para poder ofrecer ese entrenamiento supervisado a los pacientes, ¿no? Entonces, desde el año 2017, concretamente desde junio aproximadamente hasta finales de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, nosotros habíamos recibido como unidad unos 355 pacientes, ¿vale? Os he puesto ahí que tengáis en cuenta que aunque aquí estamos hablando de cirugía oncológica, de esos 355, 48 pertenecen a cirugías cardíacas, ¿vale? Pero bueno, son un porcentaje muy bajo, alrededor del 15%. De esos 355 pacientes se operaron 328, con lo cual son los pacientes que hemos analizado. Y como veis aquí un poquito en función de las intervenciones recibidas, un poquito más de la mitad fueron pacientes que entrenamos in situ en el hospital y aproximadamente el 40% pues fueron pacientes que participaron en esos programas más de promoción de actividad física, ¿vale? Dentro de esos pacientes, solo el 20% requirió una suplementación proteínica, todos llevaban recomendaciones dietéticas o nutricionales, pero el 20% además llevaban acompañada esa suplementación proteínica, sobre todo para acompañar el esfuerzo, ¿no? derivado del ejercicio. Y el 60% más o menos participaron también en esas sesiones grupales de soporte psicológico que nosotros llamamos que hacemos de mindfulness y que ahora hemos ido orientando también un poquito hacia lo que es el behavioral change, ¿no? Un poquito hacia lo que sería el cambio de conducta, ¿vale? Bien, ¿y qué nos hemos encontrado? ¿Vale? Y insisto, estos son datos que publicaremos o esperamos publicar en breve, pero más o menos para que os hagáis una idea. Si cogemos en total la muestra de pacientes que hacían ejercicio supervisado y los pacientes que hacían promoción de actividad física, es decir, los 328 en total, nos encontramos con que
La capacidad funcional no mejora, aparentemente, se queda más o menos en el mismo sitio. Sí hemos visto una mejoría en el test de levantarse y sentarse de la silla, en el sit to stand. Tampoco hemos visto señal en lo que sería la fuerza medida con el hand grip, ¿vale? Con la fuerza de prensión de la mano. Y ni tampoco hemos visto diferencias en lo que sería el estado emocional antes de la cirugía. Si bien es cierto que esto es un aspecto difícil de modificar, porque normalmente nosotros la evaluación prequirúrgica la hacemos justo antes de la operación y es normal que el paciente, aunque haya tenido soporte emocional, lleve asociado un incremento de la ansiedad justo los días antes de la cirugía, ¿no? Lo que sí que vimos, que es obvio, es que todos estos pacientes sí mostraron una mejoría de los niveles de actividad física, ¿vale? Porque evidentemente estábamos incentivando la actividad física. Y por otra parte, los que sí realizaron ejercicio supervisado, en esto sí pudimos ver de forma muy interesante, aunque la diferencia no es muy grande, pero sí pudimos ver un incremento de la capacidad funcional. En este caso, el sit to stand no fue estadísticamente significativo, pero sí muestra una tendencia clara, ¿vale? Y de nuevo, los niveles de actividad física fueron superiores, ¿vale? Con lo cual podemos decir que la prehabilitación mejora la capacidad funcional, sobre todo en aquellos pacientes que realizan ejercicio supervisado. Bien, esto se tradujo en una disminución de complicaciones. Pues bien, nos vamos a lo que sería todas las cirugías, ¿vale? Las digamos de gran agresión y las de menos agresión, y vemos cómo en aquellos que sí completaron, es decir, los que consideramos adherentes a la intervención, sí se observó una disminución de la estancia hospitalaria, ¿vale? Y en aquellos pacientes que además de ser adherentes iban a ser sometidos o fueron sometidos a cirugías de alta complejidad, es decir, cirugías largas con mucho riesgo de complicaciones, no solamente disminuyó la estancia hospitalaria, sino también la estancia dentro de la UCI, ¿vale? Que es uno de nuestros grandes objetivos. ¿Vale? Si bien fijaros que evidentemente la N en este caso disminuye mucho, ¿vale? Porque no tantos pacientes iban a cirugías altamente complejas. Por último, también vimos o también intentamos ver un poco si los costes derivados del programa, porque evidentemente esto tiene un coste para la sanidad, se veían compensados por el ahorro, ¿no? Digamos, generado por esa disminución de la estancia hospitalaria y de las complicaciones. Y de nuevo, lo que observamos fue que si cogíamos en conjunto de todas las cirugías, en aquellos pacientes que habían sido adherentes, había una tendencia hacia la disminución, pero no era estadísticamente significativa. En cambio, cuando cogíamos de nuevo aquellas cirugías altamente complejas con pacientes que sí que habían sido adherentes a la intervención, observábamos una disminución importante, alrededor de unos 3.000 euros por paciente, de los gastos asociados a todo el proceso quirúrgico, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto está enviando un mensaje muy potente de que los esfuerzos, especialmente hospitalarios en prehabilitación, deben de ir orientados a este tipo de pacientes. Y bien, por último, simplemente comentaros un poquito para que lo veáis, que no solamente el programa es efectivo, sino que los pacientes están contentos con él, ¿vale? Es decir, la mayor parte de los pacientes cree que el programa les ayuda a afrontar mejor la cirugía, a sentirse más acompañados en ese proceso prequirúrgico. La mayoría cree también que les va a ayudar a modificar los hábitos de vida y que se volverán más activos una vez pase el periodo, digamos, de convalecencia. Y simplemente para haceros una idea, pues muchos pacientes suelen estar contentos, sobre todo con el programa de entrenamiento físico y nutrición, ¿no? Suele ser un poco como lo que ellos ven más directo, que les produce un impacto positivo. Y en realidad veis aquí pues, que la puntuación mediana total del programa es muy alta, ¿vale? Es decir, la mayoría de los pacientes puntúan el programa de manera muy positiva y eso pues, evidentemente nos ayuda a seguir con los retos del futuro, ¿vale? Y nada más, me gustaría dar las gracias a todo el equipo de prehabilitación, como siempre, ya os he dicho antes que es un esfuerzo de muchos, anestesistas, enfermeros de anestesia, cirujanos, fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, principalmente que forman nuestro equipo, y me quedo a vuestra total disposición para cualquier pregunta, comentario, propuesta de mejora que podáis tener. Muchas gracias, Raquel. Interesante presentación, muy dinámica, muy entretenida. Tenemos varias preguntas en el chat, me gustaría hacerte varias de ellas. La primera, antes de comenzar, bueno, decirle a todos que todavía pueden dejar sus preguntas en el chat para Raquel, para que podamos ir revisándolas.
Raquel, tenemos la primera pregunta. Bueno, es anónimo, no tiene nombre. Pregunta, respecto al cese tabáquico, ¿cuánto tiempo antes lo suspenden del programa de prehabilitación? Bueno, no tenemos ningún punto de corte oficial, porque evidentemente no sería ético negarle la cirugía a una persona porque no haya conseguido dejar de fumar en un momento determinado, pero lo que nos dice la literatura científica es que las complicaciones posoperatorias disminuyen de manera muy importante cuando al menos se ha dejado de fumar 4 semanas antes. ¿Vale? Esto es un poco lo que dice, sí, lo que dice la literatura científica. Si bien es cierto, nosotros, como muchas veces cogemos al paciente cuando le quedan esas 4 semanas, evidentemente dejar de fumar no es una cosa que pueda realizar todo el mundo de un día para otro y por lo tanto, pues evidentemente vemos pacientes que han hecho un cese tabáquico pues, de más corta duración, ¿vale? A lo mejor 2 semanas, pero incluso en esos casos creemos que hay un beneficio importante y por lo tanto ¿no? Ayudamos al paciente y le animamos a que lo haga. Me imagino que también tiene un efecto importante en cómo van abordando la actividad física antes de la prehabilitación, sobre todo con la disnea que puede producir. Sí, sí, sobre todo en los pacientes de cáncer torácico, sí. Bien, tenemos una pregunta de Vale. Ella nos pregunta, en relación a los aspectos a valorar antes de iniciar el programa de prehabilitación, ¿cuáles son los valores o los puntos de corte que permiten o rechazan el ingreso de un paciente? A ver, nosotros de normal, si hacemos una prueba de esfuerzo, ¿vale? Que sería el gol estándar, y lamentablemente, precisamente porque es una prueba que requiere mucha inversión, ¿no? Clínica y humana, no se hace en todos los pacientes, pero para hacerte una idea, por ejemplo, en cirugía torácica, un paciente con un consumo de oxígeno menor de 10 mililitros por kilogramo de peso al minuto descarta una cirugía. ¿Vale? Todo que evidentemente es decisión del cirujano, no del anestesiólogo o no siempre del anestesiólogo. Eso con respecto a una prueba de esfuerzo, ¿vale? En el caso del test de 6 minutos marcha no hay ningún punto de corte claro, pero sí que sabemos que un paciente que camina menos de 400 metros tiene también más riesgo de complicaciones posoperatorias, por lo tanto lo podéis utilizar también como punto de corte para seleccionar pacientes que necesiten prehabilitarse. Y en cuanto, por ejemplo, a otras medidas indirectas, como puede ser el DASI, que es un cuestionario también que estima a capacidad aeróbica, se ha descrito en la literatura que pacientes por debajo de 34 puntos en ese cuestionario también son pacientes que se deben prehabilitar porque tienen un alto riesgo de complicaciones. Pero hay muy pocos parámetros, muy pocos y en muy pocos casos en los que se descarta una cirugía oncológica, porque pensad que normalmente cuando se ofrece es porque es la mejor oportunidad curativa para ese paciente. Por lo tanto, hay que estar muy seguros de que no la tolerará. Y muchas veces, más que un número, es un criterio clínico, ¿vale? El otro día, por ejemplo, teníamos un paciente con un cáncer de esófago, ¿vale? Que requeriría una esofaguectomía total y se le hizo un ecocardio en el que se estimó una fracción de eyección pues, muy baja y todo, y que no es tampoco un criterio estándar oficial. El anestesista y en este caso el cirujano con la familia decidieron que no era la mejor manera proceder con la cirugía. Con lo cual, pues eso, aunque tienes unos puntos de corte, muchas veces es una decisión clínica. Y en aquellos pacientes que tienen valores muy limítrofes, que probablemente puedan beneficiarse de la actividad física y luego de esto poder pasar, en esos casos, ¿está como alternativa terapéutica? Sí, sí. Si hay tiempo, sí. El problema es que, exacto, el problema es que en oncología el tiempo es lo que no abunda, ¿vale? Pero sí que hemos tenido algún paciente, sobre todo de cánceres de pulmón, muy borderlines, ¿vale? En el que el cirujano y el neumólogo nos han dicho, bueno, os damos 4 semanas, intentamos mejorar ese consumo de oxígeno y si eso mejora lo podemos operar y si no es derivada a radioterapia. Sí hemos tenido algún caso de estos. Muchas gracias, Raquel. Tenemos una pregunta de Paulina Sánchez, bueno, una pregunta un poquito extensa, le voy a pedir máxima atención. Bueno, nos dice, buenos días, qué alegría ver lo que hacen en España y que nosotros acá en Temuco, que es una región del sur de Chile, no estamos tan lejos de lo mismo. Acá también hay un programa ERAS, que en su caso se llama RAC, Recuperación Acelerada en Cirugía. En el hospital regional vemos también cirugías digestivas y próximamente otras patologías. Mi consulta es que si ustedes también evalúan el equilibrio.
Nosotros, aparte de las pruebas funcionales, ya vistas, realizamos también pruebas de equilibrio, porque se ve bastante afectado en el postoperatorio por el uso principalmente de la bomba PCA peridural. También nos enfocamos muchos en ejercicios respiratorios previos y auscultación del paciente previo a cirugía para ver cómo están al primer día después de esta misma. También le aplicamos un taller previo para que el usuario sepa qué debe hacer después de su cirugía y que se va a encontrar con catéteres, drenajes y otro tipo de elementos postquirúrgicos. ¿Realizan esto en España y o alguna otra prueba relevante para considerar después del postoperatorio? Bueno, pues muy buena pregunta y me alegro que tengáis esta sensación de que no estáis tan lejos. Yo siempre he pensado que en Sudamérica se hacen las cosas muy bien y por lo tanto, especialmente en kinesiología, y por lo tanto creo que en ningún momento debéis de tener esta sensación. Y te voy a contestar un poquito por partes. Mira, en relación a lo del equilibrio, no es una cosa que hagamos habitualmente. Yo, de hecho, personalmente solo hago evaluación del equilibrio en aquellos pacientes que tienen neurotoxicidad asociada a placitaxel, ¿vale? Que es uno de los fármacos que se ponen en algunos de los tumores, porque también se sabe que afecta al equilibrio. La verdad que en este caso, en los tumores gástricos, como tú bien dices, pues puede haberse afectado, pero nosotros habitualmente no es una cosa que nos reporten los compañeros de planta y por lo tanto no hemos implementado en nuestro programa, ¿vale? Vale, en cuanto a los talleres previos, lo mismo. Esto es una cosa que ya lleva muchos años implementada en nuestro hospital y es una cosa que ya se hace como de forma paralela por el servicio encargado de anestesia, que digamos que es como no separado, pero es como coadyuvante del de prehabilitación, ¿no? Entonces, básicamente, como el servicio de prehabilitación, en nuestro caso, apareció a posteriori, lo que hizo fue simplemente rellenar huecos que no se hacían aquí, ¿vale? Los talleres, digamos, de enfermería que suelen hacer para informar al paciente de qué tipo de cosas se va a encontrar, o en el caso, por ejemplo, de los tumores colorectales, sobre todo asociados a las ostomías, pues suelen ser cosas que ya realizan ellos y por lo tanto nosotros la verdad que no nos metemos más allá, pero sí sé que se realizan, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, cualquier prueba asociada que vaya a beneficiar a un paciente en particular y que vosotros tengáis la experiencia clínica de que va a ser así, puede ser integrada en un programa de prehabilitación, ¿vale? Lo que pasa que esto que os he presentado es un poco como lo estándar para todas las cirugías y luego puede haber cositas dependiendo del tipo de operación, ¿no? O del tipo de paciente. Gracias, Raquel. Tenemos una pregunta de Eduardo Méndez, un poquito más específica en relación a la prescripción de ejercicio. Él pregunta, ¿cuánto tiempo fue el utilizado en el entrenamiento, en su estudio antes de la cirugía? Tiempo de las sesiones, me imagino, series, repeticiones y número de sesiones. Hicieron una división entre aplicación mayormente de ejercicio aeróbico versus ejercicio de fuerza. Vale, Eduardo. Primera pregunta, el tiempo de entrenamiento para todos los pacientes es el mismo, las sesiones son aproximadamente 1 hora de duración, ¿vale? Lo que hacemos con todos los pacientes, y esto ya te contesta un poco la segunda, es priorizar el ejercicio aeróbico casi siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque como decía un poquito con la imagen de la maratón, ¿vale? Lo que se ha visto que se asocia más a la recuperación posoperatoria es el ejercicio aeróbico, ¿vale? Que es el que mejora la capacidad, la capacidad oxidativa, lo que viene siendo la capacidad aeróbica, ¿vale? Y entonces esto es lo que nosotros priorizamos a mejorar. Eso no quiere decir que algunos pacientes, sobre todo los que han hecho neoadjuvancia, los que están malnutridos y más caquéticos, no se haga evidentemente también siempre un programa de fuerza asociado importante. En casi todos los pacientes se asocia un poco de ejercicio de fuerza, pero para que te hagas una idea, el balance puede ser a 70 casi de la sesión aeróbico y el resto de fuerza, ¿vale? Porque nuestro objetivo principal es ese, ¿vale? Mejorar el consumo de oxígeno. Y en cuanto a las series, repeticiones y tal, pues mira, normalmente nosotros intentamos hacer un entrenamiento interválico porque consideramos que es más efectivo dado el tiempo pequeño que tenemos para entrenar y porque al paciente generalmente le resulta más entretenido, y solemos hacer aproximadamente entre 30 y 40 minutos de ejercicio interválico con series que pueden ir desde 1 minuto a 3 minutos de duración, ¿vale? Esto es un poquito
lo más habitual. Todo y que puede ser variable. Al final, esto es lo que os decía antes, esto no es un estudio clínico, es la práctica clínica, entonces lo ajustamos a lo que nos refiere al paciente. Hay pacientes que vienen muy desacondicionados y que tenemos que empezar pues, con un programa más de ejercicio continuado o continuo variable, ¿vale? Y luego vamos progresando hacia un interválico. Es un poquito variable, ¿vale? Pero sobre todo eso, que os quedéis con la idea de que nuestro programa va orientado a esa parte más aeróbica, porque lo que queremos mejorar es la capacidad aeróbica y el consumo de oxígeno. Muchas gracias, Raquel, clarísimo. Tengo una pregunta de Guillermo, me parece que es Guillermo Mazuco, uno de nuestros docentes internacionales, le mandamos un gran saludo también. Él pregunta una pregunta más práctica. ¿Quién realiza la derivación prequirúrgica hacia la prehabilitación? Más allá de los resultados de la investigación o del protocolo de la investigación, en la práctica clínica, ¿quién la realiza? En la práctica clínica, que es lo que yo os he presentado un poquito hoy, los pacientes pueden venir derivados fundamentalmente de dos sitios, del cirujano directamente o del oncólogo. Pero quien decide si el paciente hace pre-ap o no es el anestesista. Es el anestesista. A ver, si un cirujano, por lo que sea, solicita que un paciente determinado, por lo que sea, se le haga prehabilitación, todo y a lo mejor no estar dentro del 100% de nuestros criterios, como nuestros criterios suelen ser bastante flexibles, ¿vale? Pues evidentemente el anestesista es como que no le va a contradecir, ¿vale? Es decir, si el cirujano hace la consulta y dice, solicito que este paciente haga una valoración de prehabilitación, normalmente se le hace y se le incluye, ¿vale? Pero digamos que habitualmente lo que hacemos nosotros en nuestro programa es a todos los pacientes pasan por el anestesista, ¿vale? Porque evidentemente el anestesista tiene que hacer la valoración preanestésica y es el propio anestesista en su visita cotidiana, estándar, de práctica clínica, el que, viendo al paciente, decide derivar a pre-ap. ¿Vale? Suele ser un poquito la vía más principal y luego eso, los oncólogos un poquito y los cirujanos otro poco. Gracias, Raquel. Bueno, te extiendo las felicitaciones de parte de varios asistentes a este seminario por las respuestas muy claritas. Tenemos una pregunta más acerca de Doris Palma. Ella pregunta, en pacientes con cáncer hematológico, ¿existe alguna indicación especial para el ejercicio? Pues Doris, tengo que decirte que no lo sé, porque lamentablemente nuestra unidad de prehabilitación no tiene pacientes hematológicos. La pre-ap hematológica la realiza otro servicio porque no es quirúrgica, ¿vale? Entonces, hasta donde yo sé, no hay ninguna indicación especial, ¿vale? Todo y más allá de lo que es el paciente oncológico en sí, que es, como yo siempre digo, la bioquímica manda. Es decir, tenemos que ver cómo está la analítica de ese paciente, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos, cómo está el hematocrito. Eso es lo que nos va a decir a nosotros si realmente un paciente está preparado o no para hacer ejercicio y a qué intensidad, ¿vale? Pero más allá de eso, la verdad es que no te sabría decir porque, insisto, nosotros en nuestra unidad no vemos pacientes con cánceres hematológicos. Perfecto. Bueno, los pacientes geriátricos siempre son un desafío para cualquier tipo de profesional que se dedique a la rehabilitación o cualquier tipo de profesional de la salud. Nos pregunta Isabel Margarita si es que tienes alguna consideración especial o nos puedes contar con tu experiencia acerca de los oncogeriátricos relacionados a la rehabilitación. Los oncogeriátricos suponen aproximadamente el 60% o más de nuestra muestra, ¿vale? Es decir, al final, los pacientes que prehabilitamos por los criterios que tenemos son el típico paciente mayor, que todo y probablemente no ir a una cirugía importante al final va a ser una cirugía laparoscópica, tiene tantos factores de riesgo que los prehabilitamos, ¿vale? Entonces, yo la recomendación que daría en este caso con los yayos, como les llamamos nosotros, es el keep it simple, ¿vale? Es decir, tú a una persona oncogeriátrica no la puedes pedir probablemente lo que le pides a una persona de 60 años o menos, ¿vale? Tanto a nivel de ejercicio como a nivel de otras cosas, ¿vale? También nos pasa incluso con la promoción de actividad física. Entonces, lo que hemos visto que nos funciona mejor con este tipo de pacientes es adaptar el entrenamiento a sus funciones del día a día, ¿vale? Entonces, son pacientes que, por ejemplo, si habitualmente nosotros entrenamos en cicloergómetro o bicicleta, pues en cambio con los oncogeriátricos habitualmente no, ¿vale? Les hacemos caminar, les hacemos subir escaleras, les hacemos subir rampas, les hacemos agacharse y levantarse, ¿vale? Este tipo de actividades, que son las que ellos más cotidianamente necesitan,
Evidentemente los jóvenes también, ¿vale? Pero que los jóvenes igual todavía son capaces de hacer y el oncogeriátrico ya no tanto, ¿vale? Entonces, en nuestra experiencia nos va mejor así que haciendo un programa de ejercicio a la usanza, ¿no? Y entonces, en este caso sí que no trabajamos tanto con series ni con, ¿no? Ni con tiempos tan estandarizados, sino que mi compañera Elena y yo, a la que mando un saludo, tenemos esto que llamamos el circuito de los yayos o pack de los abuelitos, ¿vale? Y básicamente es un circuito que va enfocado a esto, ¿vale? A todas las actividades funcionales que creemos que les van a venir bien y que además son efectivas, ¿eh? Porque precisamente estos pacientes son los que habitualmente vemos que mejoran más antes de la cirugía. Incluso ellos mismos te lo dicen. O sea, hace poco teníamos una paciente de 80 años que nos decía que por primera vez desde hacía meses podía abrir un tarro, ¿vale? Porque hasta en ese momento no había ganado fuerza, porque nadie se había molestado en trabajar la fuerza con ella, y por fin podía ser capaz de abrir un tarro por sí misma, ¿vale? Y para una señora que vive sola, pues evidentemente esto es una cosa muy importante, ¿vale? Entonces la recomendación es esta: simple, sencillo para ellos y funcional. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Tenemos un espacio para una pregunta más. La pregunta de Matías González. Él nos pregunta, si consideramos que pacientes que están recibiendo actualmente tratamiento farmacológico, va a ser importante considerar los efectos secundarios que pudiesen generar. En base a eso, al momento de realizar ejercicio, ¿existen consideraciones especiales y o precauciones? Sí y sí, ¿vale? Entiendo que como tratamiento farmacológico estás hablando del tratamiento quimioterápico o de radioterapia, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí, y sé que es un coñazo, pero que cualquier fisioterapeuta que se dedique mínimamente a paciente oncológico tiene que saberse los diferentes fármacos que hay y los diferentes efectos secundarios. Yo, a recomendación de una profesora mía que tuve, llevo una chuleta en el bolsillo del pijama, ¿vale? Y Aquí muchas se llama torpedo. Vale, pues un torpedo, No es lo ¿vale? mismo. Porque al final son tantos fármacos en combinaciones tan diferentes que es imposible recordarlos todos. Entonces viene bien tener algo a mano para, ¿no? Para ir sobre todo haciendo el screening, ¿no? Bien, si el paciente está realizando tratamiento, ¿vale? Punto número uno, lo que yo os decía al principio, cada ciclo, ¿vale? Que les hacen, ellos van primero a hacerse una analítica de sangre, revisar esa analítica, ¿vale? Precauciones, cuando bajan los leucocitos, ¿vale? No voy a dar aquí los números exactos, pero si los leucocitos bajan mucho, no se puede hacer ejercicio. Si están relativamente bajos, se tiene que evitar el ejercicio de alta intensidad, ¿vale? Las plaquetas, lo mismo. Un paciente con menos de 50.000 plaquetas, hay que evitar ejercicio que le pueda causar una caída y que por lo tanto haya un sangrado, ¿vale? Si está por debajo de 25, ni lo toques, como decía mi compañera, ¿vale? Por debajo de 25.000. Lo mismo con el hematocrito y la hemoglobina, ¿vale? Claro, a nosotros nos encanta hacer alta intensidad e intentamos hacer alta intensidad cuando podemos, pero la realidad es que un paciente que ha pasado por una neoadjuvancia o que está haciendo una neoadjuvancia en ese momento, lo más probable es que tenga una hemoglobina entre 9 y 11. Entonces, con esto es muy difícil hacer una alta intensidad, ¿vale? Por debajo de 8, tampoco toquéis a un paciente nunca, ¿vale? Al menos no para hacer el ejercicio, me refiero, ¿sí? Es un paciente que evidentemente necesita una transfusión o probablemente otro tipo de terapia primero. Entonces, siempre la analítica es la que manda, ¿vale? Y luego, en el día a día, lo que nos vamos a encontrar es que tú a lo mejor has hecho una planificación maravillosa de cómo progresar con el ejercicio, de cómo ir aumentando las cargas y demás, y te vas a encontrar con que no te sirve para nada, ¿vale? Porque lo que manda es los ciclos de quimioterapia y cómo se encuentra el paciente después de cada ciclo. Y no es igual siempre, porque a lo mejor el primer ciclo se ha encontrado mal al tercer día y en el segundo ciclo no se ha encontrado mal ningún día y al cuarto se encuentra mal en el primero, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en vez de hacer una progresión lineal clásica, hacemos lo que se llama una progresión pues, oscilante, ¿vale? Es decir, en el que vamos intentando, ajustando las cargas, unos días de más carga, otros días de menos, adaptándonos a la sintomatología del paciente, ¿vale? En este sentido, si podéis monitorizar, por ejemplo, la variabilidad cardíaca, ¿vale? Es una cosa muy útil para saber cómo viene el paciente a sesión y saber que si ese día puedes hacer más intensidad o menos intensidad. Pero si no tenéis una cosa tan sofisticada, entre comillas, como esto, simplemente preguntadle al paciente.
¿Cómo estamos hoy? Pues hoy estamos mejor, estamos peor, estamos un poquito más cansados, ¿vale? La fatiga es la que nos va a causar estas oscilaciones, ¿vale? O sea que 2 consejos, revisar la analítica y día a día, ¿vale? Porque si en cualquier persona ya pasa esto, que no estamos siempre igual, en un paciente oncológico que está recibiendo tratamiento va a ser pues probablemente mucho más acentuado. En ese mismo hilo me gustaría preguntarte, porque en la fatiga me imagino que uno de los síntomas relatados por el mismo paciente, que los pacientes Total. oncológicos más reportan. En esa Sí. misma línea, ¿ustedes cómo combaten con esta fatiga y cómo la van valorando sesión a sesión? Porque me imagino que sesión a sesión puede ir cambiando, van muy oscilando dependiendo del estadio donde esté el Sí. paciente. Nosotros la suerte que tenemos es que los pacientes que realizan neoadjuvancia durante el entrenamiento supervisado son pocos, ¿vale? Por suerte, ¿vale? Porque la mayoría de los pacientes lo que hacemos es, como la unidad tiene una capacidad limitada, ¿vale? El paciente que sabemos que va a hacer neoadjuvancia y que sabemos que hay un tiempo preoperatorio largo, primero lo supervisamos, digamos, en remoto y luego lo vemos en el gimnasio, ¿vale? Entonces, para cuando lo vemos en el gimnasio, muchas veces los pacientes ya han acabado el tratamiento y ya se encuentran mejor, ¿vale? En algún caso que sí que tenemos pacientes que vienen durante la neoadjuvancia, yo lo que suelo hacer es alguna vez muy puntual, con algunos que sé que tienen mucha fatiga, o los que hacen radioterapia, que también asocian mucha fatiga, les paso alguna escala cada X tiempo, ¿vale? Sobre todo si sé que la neoadjuvancia va a ser larga. Pero estos son casos muy aislados. Muy De puntual. normal es lo que te digo, a diario hacer un report, pero totalmente informal, de cómo se encuentra el paciente. Un poco también preguntarle por esa fatiga qué ha hecho los días anteriores, ¿no? Es decir, claro, no es lo mismo un paciente que te llega relativamente fatigado y que a mayores tú sabes que el día anterior ha tenido pruebas o visitas o ha tenido que ocuparse de sus nietos o no sé qué, que un paciente que está fatigado pero que ha podido hacer ¿no? Al menos un poco de descanso. Tú sabes que a este paciente le podrás pedir un poco más que al otro, ¿vale? Yo la manera en la que lo gestiono es sin ningún tipo de problema, digo, bueno, pues hoy bajamos cargas, vamos viendo, voy vigilando un poquito cómo va respondiendo la frecuencia cardíaca, ¿vale? Esto es un indicador muy bueno de si el paciente está muy fatigado o no, y voy ajustando in situ, ¿vale? No lo planifico con antelación, porque es lo que os decía, al final uno puede hacerse a la idea o pensar, pues fulanito hoy va a venir cansado porque se puso la quimio hace 2 días, y luego en realidad te encuentras con que ese ciclo en particular lo ha llevado súper bien y no lleva fatiga, y a lo mejor la fatiga aparece 5 días después o no aparece. Entonces es difícil y por lo tanto no hay ninguna receta Claro, ideal. exacto. Hay que aprovechar los días de no mucha fatiga y sacarle Exacto, eso es lo que ese decía de la equilibrio. periodización oscilante, que nosotros lo que hacemos es decir, bueno, yo tengo un programa más o menos diseñado de días de alta intensidad, días de media intensidad, días de baja intensidad. Entonces, a partir de cómo se encuentra el paciente, pues voy diciendo, pues hoy toca esto, hoy toca aquello. Insisto, aquellos que van monitorizados algunos los monitorizamos con electrocardiograma y tenemos la variabilidad cardíaca, podemos mirar si es un día para achuchar más o menos, pero ya digo, sobre todo durante en la marcha del día, vaya. Bien, excelente Raquel. Bueno, Raquel, ha sido una jornada muy dinámica. Muchas gracias. Han sido muchas preguntas que logramos responder en el chat. Más de algunas se nos va a quedar en el tintero, pero bueno, no era el tiempo. Y en agradecer tu tiempo, extiendo mis felicitaciones por parte de varias de las personas que están en el chat en estos momentos. Llegamos a tener un pic de 180 personas, casi un poquito más casi bordeando las 200. Decirle a los asistentes que vamos a subir este seminario a nuestro canal de YouTube, Extensión Kinesiología Universidad de Chile, pero que sin embargo la primicia la van a tener obviamente nuestros estudiantes del Diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio, que ya se subirá este video en breve. Bien, Raquel, muchas gracias. Agradecemos tu tiempo, tu excelente exposición. Muchas gracias por todas tus respuestas. Y bueno, te dejamos más que invitada para una nueva jornada. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Ha sido un placer y espero que haya sido de mucha utilidad. Excelente utilidad, mucha utilidad, así que te agradecemos nuevamente. Bueno, Gracias. agradecer a todos su Un presencia, muchas abrazo. gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¿Sí? Bueno, síganos en nuestro canal en nuestro canal de extensión, Kinesiología Chile, y todas las novedades acerca de los nuevos programas académicos están siempre en nuestras redes sociales, Kine Chile en Instagram y Kinesiología Universidad, Departamento de Kinesiología Universidad de Chile en Facebook. Nos vemos, que les vaya muy bien. Adiós. Adiós, Raquel.
Chao, Luego, chao. gracias. Buena tarde. Me gustó lo de la chuleta. Es imprescindible. Yo también lo ocupo muchas veces. No, no hay memoria para tanto. Llega un momento en el que tengo un montón de papeles en el bolsillo, pero al final unos son más útiles que otros. Sí, sí. Mientras no se confunda con la T10. Ya. Pues un placer, Luis. Chao. Encantada. Un abrazo a todos.